estará a cargo de nuestra hermana Ana Regina. Que el Señor la bendiga y la use poderosamente. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias a Dios damos por estar este tiempo aquí. Gracias a Dios por haber amanecido, por el sol que nos regala y por estar en la familia de la fe reunidas. Una vez más quiero dar gracias a Dios, al pastor, a la junta de la iglesia, por la invitación a compartir en esta mañana la predicación de la palabra. Como siempre les digo, créanme que quien más aprende y quien más se enriquece cada vez que tengo una predicación soy yo. Pero también quiero que ustedes puedan compartir de la palabra y de la meditación en esta mañana y que también sirva para sus vidas. Y con la certeza de que la palabra del Señor no vuelve a Él vacía, porque si nosotros calláramos las piedras hablarían, les invito a que me acompañen en un momento de oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta oportunidad. Gracias por este momento en que vamos a llegar a tu palabra para aprender de ella y ponerlo en práctica. Úsame como instrumento y permite que sea tu voz la que se escuche. Acalla todos otros pensamientos que no sean los tuyos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, este tiempo litúrgico en que nos encontramos en el año es un tiempo que tiene un gran significado espiritual. Estamos en el tiempo pascual y el tiempo pascual son esos 50 días que transcurren desde la resurrección hasta el Pentecostés. Y específicamente este es el tercer domingo de Pascua. Y este es un tiempo muy importante para nosotros los cristianos. Y es un tiempo en el que nos debemos acercar a la palabra para encontrar las mejores alternativas, las mejores opciones, la mejor forma de vivir nuestra vida cristiana para que nos permita cada vez acercarnos más al Cristo resucitado. Y justamente en este sentido de qué podemos nosotros hacer para acercarnos más al Cristo resucitado, yo les quiero compartir la meditación en esta mañana sobre el pasaje que estuvimos leyendo en el Evangelio de Juan. Pero antes de hablar de ese Evangelio, yo les quiero compartir que hoy estaremos encaminando nuestra predicación a vivir más allá de las etiquetas y con una fe fortalecida. Todos escuchamos el Evangelio que se leyó en el capítulo 20 de Juan, los versos del 24 al 29. Pero si nosotros escuchamos el nombre que se menciona muchísimo en ese Evangelio, enseguida le ponemos un sinónimo detrás, le ponemos una calificación. Y nosotros decimos, este es el Evangelio de Tomás, donde se habla de Tomás. Y si yo les digo Tomás, yo estoy segura que todos me van a decir el incrédulo. Porque así hemos estado etiquetando a Tomás por toda la vida. Y los invito a que lleguemos nuevamente a la lectura de este Evangelio que está en el capítulo 20 de Juan. Y vamos a estar leyendo los versos del 24 al 29. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es palabra de Dios. Hermanos, imaginemos cómo estarían los discípulos después de la resurrección. Realmente eran tiempos difíciles, eran tiempos de incertidumbre. Ellos habían estado siguiendo a Jesús de buenas a primeras. Se había cumplido lo que Jesús les dijo, pero todo estaba con muchas incertidumbres. Nosotros también vivimos en tiempos difíciles, A veces nosotros creemos que los tiempos en los que vivió Jesús eran diferentes a los de nosotros. Eran diferentes en el sentido de la tecnología y del desarrollo que tenemos en las sociedades. Pero no eran diferentes a los efectos de que también había incertidumbres, también habían crisis, también habrían situaciones difíciles. Y ocurre que en medio de este tiempo después de la resurrección, los discípulos se habían encontrado con Jesús, pero en el momento en el que los discípulos se habían encontrado con Jesús, Tomás no estaba. En ese momento, a diferencia de los demás discípulos que estaban a puertas cerradas en un lugar porque tenían miedo, Tomás sí había salido. Tomás había salido y en ese momento fue que se les había aparecido Jesús a los discípulos y él no estaba. Después los discípulos le cuentan a Tomás lo que habían visto. Yo recuerdo que años atrás también había estado meditando sobre este pasaje y en aquel momento yo les compartí y les decía: tenemos que ser una comunidad de fe, pero que nos crean. Porque Tomás no le había creído a los discípulos cuando se lo habían dicho. Pero hoy quiero llegarme a Tomás desde otra forma de verlo. Y es justamente por haberlo etiquetado como el incrédulo. Y nos puede llamar la atención cómo un mal momento en la vida de Tomás lo ha definido para clasificarlo, para ponerle la etiqueta de incrédulo. Y me gustaría compartirles un poquito más sobre la vida de Tomás. Tomás no fue un extraño, no fue un discípulo apartado, no fue un espectador, sino fue un testigo de milagros. Fue un seguidor comprometido con Jesús, alguien que decidió permanecer incluso cuando los demás se alejaban. Si nosotros un poquito antes de este capítulo de Juan, por allá por el capítulo 11, leemos un poquito sobre Tomás, vemos que acompañando a Jesús, Jesús recibe la comunicación de que Lázaro había fallecido. Y a pesar de que Jesús tenía su pronóstico, su proyecto de viaje, decide regresar a Betania para acompañar y estar junto a Lázaro que había fallecido. Imagínense que en aquel momento había muchísimo peligro de estar caminando, porque los jefes judíos querían de todas maneras buscar la primera oportunidad para condenar a Jesús. Los discípulos sintieron miedo y dijeron: pero bueno, volver para atrás ahora, y imagínense, eso es mucho peligro, yo no iría. Sin embargo, Tomás dijo: vayamos también nosotros a morir junto con él. Y pudiéramos pensar que en este caso Tomás no fue ese incrédulo, fue ese discípulo fiel, ese discípulo valiente, ese discípulo que amaba tanto a Jesús y creía tanto en él que no lo quería dejar solo. Pero después, siguiendo en el mismo evangelio de Juan y en el momento en el que Jesús tiene la última cena, Jesús está preparando a los discípulos para la Pascua y está hablándoles, pero no de una manera clara, sino que le está hablando como en acertijos que no estaban entendiendo.
Todos los discípulos se quedaron callados, tenían miedo, no tenían cómo preguntarle, que no entendían, no se lo querían decir. Y sin embargo Tomás le dice: no sabemos a dónde vas, si no sabemos cómo podemos entender el camino. Un poco que Tomás le dijo lo que tenía por dentro: mira, no te entiendo, yo quiero seguirte, pero es que no te estoy entendiendo. Y aquí entonces podemos ver a ese Tomás sincero, a ese Tomás que conversa y dice lo que siente sin miedo. Aún así, y pensando en este Tomás, cuando oímos el nombre no pensamos en esas etiquetas de Tomás, sino que decimos Tomás el incrédulo. Y esta es la primera parte del mensaje que les quiero compartir en esta mañana. Hay un gran peligro cuando nosotros le ponemos una etiqueta a una persona. Qué fácil es tomar un momento en la vida de alguien y convertirlo en su identidad. A Tomás se le etiquetó por dudar, pero se olvidó su fidelidad, se olvidó que estuvo caminando siempre con Jesús, que permaneció incluso cuando los demás se fueron. Una sola escena marcó su nombre para la historia. Hermanos y hermanas, cuán fácil es hoy para nosotros también poner etiquetas. Una falla en un momento de debilidad, una expresión que decimos cuando estamos en un mal momento y rápidamente colocamos la etiqueta que define la vida de una persona. Y esas etiquetas nos marcan. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir o decimos nosotros mismos: ese es un inútil, con ese no cuenten? Esa es una perdida, esa es una buena para nada. Esos son unos malandrines, son unos informales, son unos borrachos, son unos faltas de respeto. Y con esa vara y con esa etiqueta medimos siempre a esa persona, sin pensar qué pasó en sus vidas que los llevaran a tener ese comportamiento, por qué llegaron a esa situación. Pero tampoco nos preguntamos cómo podemos ayudarles a salir de esa etiqueta. Entonces vamos por la vida etiquetando el que falló, la que se equivocó, el que no cree, el que nunca cambia, aunque uno le diga las cosas. Pero Dios no trabaja con etiquetas. Jesús trabaja con procesos. Jesús no llamó a Tomás el incrédulo, sino que fue a su encuentro. Cristo no cancela a las personas, sino que las transforma para que sean de una manera lo más parecido posibles a Él. Hermanos y hermanas, pero esas etiquetas, lamentablemente, no solo se las ponemos a las personas cuando son adultas, también se las ponemos a los niños. Ese chiquito es majaderísimo, es un respondón, es un inútil, bruto. Lamentablemente se le dicen también a los niños, y el niño se las cree, porque se le dicen tantas veces que se lo cree. Y entonces el niño tiene que actuar para que le digan majadero, o para que le digan bruto, o para que le digan inútil. Y no hacemos nada para ayudar a quitarles esas etiquetas. Al contrario, las perpetuamos. Estamos viviendo en tiempos en que las escuelas son fuente de bullying. Y a veces decimos, pero esa niña es violentísima. Pero no sabemos que esa niña está reaccionando así porque le están haciendo bullying. Porque le están diciendo cosas que no le gustan. Quizás a alguien no le importa que le digan gorda, pero hay otras personas que sí. Quizás a otras hay alguien que le digan, oye, pero tú siempre tienes un olor malo en tu cuerpo.
Y a veces no enseñamos a nuestros niños que esas son cosas que no se dicen. Y lamentablemente estamos viviendo en tiempos en que esas etiquetas marcan a los niños y después siguen perpetuando lo que le dijeron tantas veces, lo que le dijo la misma familia. Muchacho, tú eres un inútil, yo no te voy a dejar hacer nada. Hermanos, pero las etiquetas que nos afectan no solamente son las malas, las buenas también. A veces nosotros decimos, no, esa persona es muy educada, es muy respetuosa, pero lamentablemente todos tenemos días malos. Y a veces cuando estamos en un día malo, señores, se nos vira el moño. Y ese respeto y esa paciencia se nos va al piso y respondemos de una manera diferente. Y entonces, ¿pero cómo es posible que esa persona sea así si es tan tranquila? Hermanos, era un día malo. No todos los días son iguales, ni siempre nos sentimos igual. Yo recuerdo que teníamos una pastora conocida que ella era pastora, pero además era hija de pastores. Y decían, cuando nosotros éramos chiquiticos, creían que éramos salidos de otro mundo, porque éramos los hijos del pastor. No nos podíamos caer, no podíamos gritar, no podíamos tener una discusión, porque nos habían etiquetado como los hijos del pastor. Tenían que ser diferentes. Hermanos, el llamado que nos hace este texto en este día es cómo estamos mirando a los demás. ¿Estamos reduciendo a las personas a sus errores o a sus momentos difíciles? ¿Estamos encasillando a las personas a una forma de vivir? Cuando Jesús aparece en medio de los discípulos, no ignora a Tomás, va directo a su necesidad y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos. Es como si le dijera, no te voy a definir por tu duda, te voy a revelar mi verdad. Iglesia, necesitamos mirar como Cristo mira. Detrás de cada duda hay una historia. Detrás de cada actitud hay una lucha. Y Dios no ha terminado con nadie. Dios siempre mira a todos. Y no por el peor momento en el que tengamos, sino por el proceso de vida, por la historia en desarrollo. Y lo que quiere Dios es moldearnos a su imagen y semejanza. Por eso Jesús no trató a Tomás desde la etiqueta, sino que lo trató desde el amor y desde la comprensión. No lo rechazó por dudar, sino que fue a su encuentro. Le mostró sus heridas, pero además, algo muy importante, le dio la oportunidad de creer. Y justo en ese momento restauró su fe. Y es aquí la segunda idea de esta meditación que les quería compartir en esta mañana. Debemos fortalecer nuestra fe en los tiempos de incertidumbre. Hermanos y hermanas, los tiempos son difíciles. Esa duda de Tomás también nos puede representar a nosotros en el día de hoy. Estos tiempos difíciles, si uno escucha las noticias, podemos decir que a veces la mitad de las cientos que escuchamos en el día son noticias buenas, porque los medios se ocupan de perpetuar las noticias malas, las difíciles. Y entonces cuando vemos las noticias estamos cargados de asaltos, de riñas, de robos, no solamente desde el punto de vista familiar, sino también social y hasta mundial. Los conflictos, las guerras. Y en medio de todas esas noticias difíciles, perfectamente nuestra fe en un momento específico puede tambalearse. Pero hay una verdad poderosa.
la duda no es el final de la fe, sino que puede ser el inicio de un encuentro más profundo con Jesús. Y en medio de ese contexto difícil que podamos estar viviendo desde lo personal hasta el mundo entero, esa duda no debe alejarnos de Dios, sino que nos debe acercar más a Él. Tomás dijo: si no veo, no creeré. Pero Jesús no lo rechazó, sino que 8 días después volvió por él. Jesús no lo dejó, dijo, bueno, ya él no pertenece a mi rebaño. Volvió por él. Jesús siempre regresa cuando estamos dudando. Siempre regresa a rescatarnos de esa duda. Y es la respuesta de Tomás en su encuentro con Jesús el que quiero que también sea el de nosotros cuando nos falle la fe. Tomás declara: Señor mío y Dios mío. Y en ese momento ya la fe de Tomás no era prestada, era personal, era algo firme, era algo que él había confirmado en ese momento. Y justo en ese momento Jesús declara: bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. Nosotros no vimos a Jesús físicamente, pero creemos en Él. Y en estos tiempos Dios nos está llamando a que cada día nuestra fe sea más profunda, más firme, más fuerte, pero además más dependiente de Él. Jesús no condenó la duda de Tomás, sino que la transformó en una oportunidad para fortalecer su fe. Y esa es la misma invitación que hoy está vigente. Traer nuestras preguntas, traer nuestros temores, traer nuestras incertidumbres a Cristo nos hace más fuerte nuestra fe. Y la declaración final de Jesús es muy poderosa. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No le hace un reproche, sino que es una bendición para todos nosotros. Jesús nos está llamando a que tengamos esa fe madura, esa fe que no depende solo de lo visible, sino de la confianza profunda que depositamos en Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la invitación que les quiero dejar con este pasaje en el día de hoy son 2. Primero, dejemos de etiquetar a los demás y permitamos que Dios fortalezca nuestra fe en medio de los desafíos que cada cual tengamos en el día de hoy. Fortalezcamos nuestra fe en medio de todas las batallas que estemos librando en este momento. Porque al final, Tomás no quedó como el incrédulo, sino como alguien que hizo una de las declaraciones más profundas de fe: Señor mío y Dios mío. Que nosotros también podamos llegar a ese punto, ya no desde la perfección, sino desde el encuentro real con Cristo. Por lo tanto, antes de hablar de alguien, pregúntate: ¿estoy viendo su proceso o solamente me estoy fijando en su error? Cambia las etiquetas que les pones a las personas por intercesión. En vez de señalar, ora por esa persona, ora por su vida. Alimenta tu fe diariamente. Ten un tiempo con la palabra, ten un tiempo de oración, no como rutina, no como algo que tengo que hacer, sino como un encuentro genuino, un encuentro personal. Declara la verdad de Dios sobre tu vida, aun cuando los resultados no sean inmediatos, aun cuando tú creas que Él no está haciendo nada ni está actuando en tu vida. Algo muy importante, hermanos y hermanas: rodéate de tu comunidad de fe. Comparte con la familia de la fe. Caminar solos en momentos de dudas es más difícil. Si estamos caminando de la mano de la comunidad, entonces
es todo diferente. Y además recuerda testimonios pasados, lo que Dios hizo antes en tu vida, las bendiciones que Él puso antes en tu vida, lo volverá a hacer. Hoy, estas dos cosas que Dios nos invita a dejar de poner etiquetas y a fortalecer nuestra fe, es el mensaje que Jesús nos deja en este Evangelio de Juan, donde salió al encuentro de Tomás. Hoy Jesús viene a nuestro encuentro. No importa si has dudado, no importa si has pasado momentos difíciles, Cristo no te define por tu debilidad, sino por lo que Él puede hacer en ti. Y quizás hoy, como Tomás, no necesitas una explicación, necesitas un encuentro con el Cristo resucitado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la buena noticia es que de nosotros depende. De nosotros depende llegar a ese Cristo crucificado de manera tal que cada día seamos más parecidos a Él. Si dudamos, si flaqueamos, Él irá a nuestro encuentro para fortalecernos nuestra fe. Que nuestra oración en este día sea: Señor, quita toda etiqueta que no venga de ti y llévame a una fe más profunda, más viva y más firme. Amén.